Hola, ¿cómo están todos? Y vamos a comenzar con esta nueva disciplina, que es el álgebra. Va a ser un curso que tiene como finalidad introducirnos al mundo de la álgebra universitaria, álgebra superior, donde voy a encargarme de definir operaciones, reglas, propiedades que se van a poder aplicar a esta y a otras disciplinas que se irán subiendo a la par para obtener un buen desempeño. Espero sea de gran utilidad este video y otros que se van a ir agregando. Proponiendo ejercicios y ejemplos, la mayor cantidad espero, de los libros más conocidos, que voy a dejar en el link de la descripción, donde podrán descargar algunos libros y en esos más o menos nos vamos a basar, por lo menos para resolver algunos ejercicios. El objetivo no es más que el de ayudar a aquellos estudiantes que por una u otra razón se les dificultan algunos temas, para que tengan el material suficiente para repasar y ver ejemplos, que pues en algunas facultades son escasos. Bueno, entonces vamos a comenzar con uno de los primeros temas que se dan en álgebra, que es una introducción, una pequeña introducción a lo que son los conjuntos. Va a ser una introducción bastante breve porque, bueno, esto no es un curso de teoría de conjuntos. Más adelante, si ustedes así lo desean, podríamos dar un espacio a la teoría de conjuntos, pero bueno, por ahora simplemente vamos a dar lo necesario para entender el curso de álgebra. Entonces, muchos van a pensar que al ser matemáticas se deben estudiar pues números, pero realmente antes de que la humanidad comenzara a entender que era un número, tuvo que trabajar con agrupaciones de cosas, juntarlas y seleccionarlas. Es decir, pues hacer conjuntos. Si lo pensamos un poco más, la noción de contar surge primordialmente del medio en el que se desarrollaron nuestros antiguos y las necesidades que surgían. Por ejemplo, desde saber cuántos integrantes había en su familia, que era algo muy básico, hasta cuántas estrellas podían ver en el cielo. Y de alguna manera se desarrolló implícitamente el número, pues era necesario saber o tener alguna forma de asociar a los elementos que había en el conjunto con el que ellos trabajaban. Por ejemplo, pues en este caso su familia, el conjunto familia, tendría como elementos a cada integrante. Entonces, esto nos permite construir algunas definiciones que, aunque menos formales, van a ser un poco más platicadas, pero son igual de válidas. Simplemente como para dar una idea de qué vamos a estar tratando cuando implementemos la notación. Entonces, vamos a comenzar, por ejemplo, entendiendo un poquito de lo que es un elemento. Entonces, un elemento es aquello que podemos imaginar individual, independiente y distinto de las demás cosas de su alrededor. Por ejemplo, pues una persona, un pájaro, un carro, eh, una nube, etcétera. Teniendo en cuenta, por supuesto, que no necesariamente deben ser cosas tangibles. En este caso, pues los números, justamente, las letras, los pensamientos, cosas que no podemos tocar, pero que sabemos que de alguna manera existen. Entonces a eso lo llamamos como elemento. Entonces eso nos da como un hincapié para definir lo que es un conjunto, que va a ser justamente la agrupación de uno o varios elementos que comparten un rasgo en común, como por ejemplo, en este caso el ejemplo que damos de la familia, pues el conjunto familiar tendría a los papás, a los hermanos, a los tíos, abuelos, etcétera. Todos comparten un rasgo en común. Entonces, esos serían mis elementos y todos esos elementos me formarían un conjunto. Entonces, por si se preguntan qué clase de conjuntos se pueden formar, pues realmente de cualquier cosa. Pero pues en matemáticas, por ahora, nos vamos a limitar a conjuntos formados por números, funciones, figuras. Pero bueno, lo importante es saber que es de lo más conveniente introducir algo de notación que facilita el entendimiento de pues estos conjuntos y digamos una manera de escribirlos, porque sin la notación las cosas pues podrían complicarse. Vamos a suponer que tenemos un conjunto F, que es el conjunto familia de la familia, no sé, Rodríguez. Voy a poner un corchete muy grande. Entonces vamos a decir que, por ejemplo, este conjunto contiene a, no sé, a Jessica. Por ejemplo, voy a dibujarla así nada más. Jessica. Contiene a Manuel, a Sergio, a Oscar. Bueno, y así sucesivamente, ¿no? Muchos, los que ustedes imaginen.
Entonces yo lo que quiero que puedan notar es la incomodidad y lo tedioso que sería trabajar de esta manera, ya sea dibujándolos o escribiendo los nombres. Pues teniendo en cuenta que hay familias en que los integrantes pues son más de 20. Ahora, vamos a suponer que nos piden un conjunto de todas las personas japonesas de la Tierra, por ejemplo. Bueno, pues nunca terminaríamos, ¿no? Y ahora ni hablar de conjuntos que estén formados por números, que pues son conjuntos infinitos, ¿verdad? Entonces, pues yo creo que sí es muy necesaria implementar alguna notación por ahí, ¿no? Que nos facilite un poco las cosas a la hora de escribir con nuestros conjuntos. Entonces, vamos a implementar un poco de notación. En el camino, conforme se vayan requiriendo, se van a definir algunas otras, pero por ahora yo creo que estos son necesarios, que forman parte de lo que llaman lógica de predicados, lógica proposicional y notación de teoría de conjuntos. No es muy necesario por ahora saber a qué me refiero con lógica de predicados. Voy a dejar un libro de lógica matemática para aquellos que les interese un poco el tema, pero en general yo creo que con saber un poco la notación podemos entender con más ejemplos cómo funciona. Entonces, por ejemplo, cuando tengamos corchetes, esto regularmente va a denotar un conjunto. O sea, siempre que veamos elementos entre corchetes es un conjunto. Tenemos otro símbolo que es como una E así aplastada, digamos. Este símbolo significa pertenece. Pertenece. Por otro lado, si esta E la negamos, digamos, le ponemos una raya, se va a significar no pertenece. No pertenece. Tenemos, por ejemplo, una C con una barra abajo que significa subconjunto. Subconjunto que denota pertenencia, digamos, o sea, bueno, no, perdón, que denota contención, es decir, un ejemplo rapidito. Imagínense que tenemos un elemento A que es subconjunto o está contenido, otra forma de decirlo, en un conjunto más grande A. Entonces, este simbolito lo que me dice es que este elemento está dentro de este, o que es un subconjunto. ¿Okay? Bueno, más adelante vamos a dar ejemplos para que se entienda un poco mejor. Ahora, de igual manera que no pertenece, si nosotros lo negamos, estamos diciendo que no es subconjunto. No es subconjunto. La raya vertical, ya habíamos dicho en los videos de cálculo, para aquellos que ya los vieron, que significaba tal que, es un conector. Aquí vamos a implementar lo que es la unión, que es una U grandota. Unión. Y también la intersección, que es como una U al revés. Intersección. Intersección. Entonces, estos son como los símbolos que por ahora vamos a necesitar. Y les repito, conforme se vayan requiriendo, pues vamos a ir implementando más. Y pues para entender un poco a qué se refieren, vamos a comenzar a dar un poquito lo que es la teoría, ¿no? Entonces, sabemos que en matemáticas podemos tener un conjunto, por cierto, también, que no contenga ningún elemento. En general lo vamos a denotar así y vamos a decir que esto significa el vacío. O conjunto vacío, eso va a ser como dependiendo del problema, se va a especificar, por supuesto, y hay que hacer una pequeña observación de este conjunto. Pues vamos a notar que el vacío es conjunto de cualquier conjunto, o sea, es un subconjunto de cualquier conjunto. Siempre está contenido en cualquier lugar que ustedes imaginen. Por donde sea hay vacío, ¿no? Y bueno, eso tiene que ver más como dependiendo del problema, ¿no? Y cómo se define lo que es un vacío, pero en general el vacío siempre va a ser subconjunto de cualquier conjunto. Algunos quizás se pregunten por qué. Bueno, la respuesta pues es sencilla. Realmente el vacío está en cualquier parte y no ocupa espacio ni mucho menos. Y aunque la idea parezca un poco confusa, será mejor continuar sabiendo lo anterior mencionado, que el vacío es subconjunto de cualquier conjunto. Entonces eso lo vamos a dejar como por... bueno, más adelante vamos a dar una idea de lo que significa vacuidad, pero por ahora, digamos por convención, el vacío siempre va a estar en cualquier conjunto. Entonces, ahora vamos a escribir con estos símbolos
¿cómo podemos definir a un conjunto cualquiera? Entonces vamos a decir, sea un conjunto no vacío, y como para poder abreviar un poco, lo podemos escribir de esta manera: A distinto del vacío, perdonen ese corchete, era un paréntesis, A distinto del vacío, y pues vamos a escribirlo de esta manera, ¿no? Tenemos A, el conjunto que contiene a los elementos X, tales que X pertenece a mi conjunto A. Entonces, de esta manera vamos a definir lo que es un conjunto. A va a ser el conjunto que contenga a, pues, mis elementos X, ¿no? Que estos elementos X estén en conjunto A. Entonces, esta es como la notación con la que podemos comenzar. Recuerden que esto significa tal que, esta raya vertical significa tal que, y esto significa pertenece. Entonces, lo que estamos diciendo aquí es que A es el conjunto de los elementos X, tales que X pertenece al conjunto A, donde X puede ser cualquier cosa que ustedes imaginen: un animal, una planta, una persona, una letra, lo que sea. Entonces, con esto vamos a dar nuestra primera definición. De hecho, prácticamente esto lo podríamos tomar como una definición, porque realmente pues no estamos diciendo nada, simplemente que pues un conjunto es formado por elementos, que es lo que les comentaba hace rato. Pero pues ahora vamos a dar una definición un poquito más formal. Por ejemplo, ¿qué pasa si tenemos dos conjuntos? Pues no les queda de otra más que o ser diferentes o ser iguales. Bueno, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de que sean iguales, vamos a decir que dos conjuntos A y B, son iguales si contienen los mismos elementos. Si contienen a los mismos elementos. Entonces, vamos a decir matemáticamente, esta es nuestra definición, ¿no? Dos conjuntos A y B van a ser iguales si contienen a los mismos elementos. Entonces, escribiéndolo con un poco de notación, vamos a decir que esa definición la podemos traducir a que si A es un subconjunto de B, es decir, A está contenido en B, y a su vez B está contenido en A, o B es un subconjunto de A, entonces A es igual a B. Entonces, la idea intuitiva de esto, digamos, es pensarlo de esta manera, ¿no? Entonces, vamos a suponer que tenemos por aquí un conjunto, que es el conjunto B, y la primera parte nos dice A es un subconjunto de B, es decir, que A está contenido en B. Bueno, vamos a imaginar que A está por aquí, ¿no? Entonces, lo que nos quiere decir esta parte es justamente lo del dibujo, ¿verdad? Que A está contenido en B. Pero tenemos otra condición que también debe cumplir, que B es subconjunto de A. Entonces, bueno, va a suceder algo parecido a esto, ¿verdad? Entonces ahora vamos a tener por aquí un conjunto B, y aquí vamos a tener el conjunto A. O sea, lo que nos está diciendo esta condición ahora es que tiene que pasar lo contrario, ¿verdad? Pero pues esto realmente no tiene mucho sentido, ¿verdad? O sea, porque no puede ser que o A sea más chiquito o B sea más pequeño. Entonces, lo que no le queda de otra más que ambos sean del mismo tamaño, ¿verdad? Para que, o sea, cumpla estas dos condiciones de que A subconjunto de B y B subconjunto de A, quiere decir, vamos a imaginarlo de esta manera, que B está aquí, que A, voy a tratar de hacerlo lo más parejo que se pueda. Bueno, se movió mucho, pero
Ahora imaginen que son del mismo tamaño, ¿no? O sea, la raya queda exactamente igual. Entonces, esto es lo que nos está diciendo, que A es subconjunto de B, efectivamente, A está en los límites de B, o sea, que está contenido, y B es subconjunto de A, que también pasa, B está en los límites de A, entonces está contenido. Entonces, si esto pasa, pues sí, son iguales. Entonces, efectivamente, ¿no? Muy bien. Entonces, para fines prácticos, la palabra subconjunto o la notación subconjunto, que es este que está aquí, quiere decir que los elementos de mi conjunto, de mi primer conjunto, están en el otro conjunto. Y viceversa, ¿no? Que los elementos de este conjunto están también en este conjunto. Entonces, cuando nosotros decimos que A es un subconjunto de B, lo que me está diciendo es que los elementos que están en A también están en B. ¿Ok? Entonces, de esta manera vamos a llegar a algunas proposiciones. Entonces voy a decir proposición. Uno. Con base a lo que hemos estado analizando un poquito de cómo definimos un conjunto y de la definición de que estos dos sean iguales, podemos notar que por mera definición, por cómo definimos lo que es un conjunto, A es subconjunto de sí mismo. O sea, un conjunto es subconjunto de sí mismo. Y pues efectivamente, ¿no? Porque si me están diciendo, pues este es mi conjunto A está contenido en A, pues efectivamente, porque todo elemento de A está contenido en el mismo. Entonces podemos notar que eso pasa. Ahora, como segunda proposición, pues lo que acabamos de definir, que si A es subconjunto de B y B es subconjunto de A, entonces A es igual a B. Y por último, tenemos una tercera proposición que nos dice que si A es subconjunto de B y a su vez B es subconjunto de C, entonces A también es subconjunto de C. A esta propiedad la conocemos como la propiedad transitiva. Para aquellos que ya hayan visto el curso de cálculo, sabrán que esta propiedad es una propiedad que cumple los reales, que es lo que llamamos propiedades de orden, pero también va a estar en conjuntos, y de hecho pues surge la noción primordialmente ahí, ¿no? Porque, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos un conjunto C, bueno, mejor vamos a empezar con esta parte, ¿no? Nos dice que A es subconjunto de B. Bueno, entonces quiere decir que A está contenido en B. Entonces vamos a suponer que tenemos por aquí un conjunto B y nos dice que A está dentro, ¿verdad? Está contenido. Entonces anda por aquí. Y no nada más eso, nos dice ahora que B a su vez es subconjunto de otro conjunto C. Es decir, que ese B también está contenido dentro de otro conjunto que llamamos C. Entonces A es subconjunto de C y efectivamente pasa, ¿verdad? Porque también A queda dentro de mi conjunto C. Entonces eso es lo que nos quiere decir esta definición. Entonces, por ahora yo creo que lo vamos a dejar aquí. En el siguiente video vamos a dar la demostración de cada una de estas propiedades, simplemente utilizando la definición que implementamos apenas. Y pues yo creo que por ahora lo dejamos aquí.